Buenos días, a nombre de este comité número 19 de productos químico-farmacéuticos. En esta ocasión, como es costumbre en nuestro grupo de trabajo, vamos a presentarles un tema que se ha desarrollado durante todo el año. Omito presentar quienes hemos colaborado porque nuestro ponente tiene una lámina que da los créditos que se está presentando ahora. En esta ocasión estamos participando en el panel como coordinadores en suplencia de la doctora Dinora Vargas Estrada, que por motivos de salud no ha podido acompañarnos y que esperamos que se restablezca pronto. La doctora Lorena Reyes Guerra, que es integrante del comité y subdirectora de productos farmacéuticos y empresas en Senacica. Su servidora Ofelia Flores Hernández, que estaremos coordinando el chat, y en la parte de moderación está la química María Elena González, que es la actual secretaria del comité 19 y que fungirá como moderadora. La química nos va a hacer favor de presentar a nuestro ponente y dar inicio así a esta mesa de trabajo. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Es para mí un gusto presentarles a nuestro ponente, el médico veterinario zootecnista Raúl García Tinajero. Él es médico veterinario egresado de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Realizó estudios de la especialidad en inmunología médica en el Instituto Politécnico Nacional, profesor de las cátedras de inmunología veterinaria y enfermedades infecciosas de los animales. Es autor del Manual Ilustrado de Técnicas de Laboratorio para Bacteriología y Micología Veterinaria, que fue publicado por el ICA. Reconocimiento con la Medalla al Mérito Académico por 35 años de servicio docentes en la FES Cuautitlán, UNAM. Tuvo a su cargo durante 10 años el Departamento de Control y Regulación de Empresas y Productos de la Dirección General de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura. Fungió como delegado por México en diversos foros internacionales sobre armonización y homologación de requisitos para el registro de establecimientos y productos veterinarios que coordina el Comité de Medicamentos Veterinarios para las Américas, CAMEVET, de la OIE, de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Fungió como presidente del grupo de trabajo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal, que lo conforman México, Centroamérica y el Caribe. Coordinó la elaboración de 7 normas oficiales mexicanas relacionadas con establecimientos y productos veterinarios de la SAGARPA. Fungió como secretario vocal de 5 normas oficiales con establecimientos y productos. Se ha desempeñado como coordinador secretario y vocal de este Comité 19 de Productos Químico-Farmacéuticos del CONASA. Actualmente es médico responsable autorizado por el Senacica en establecimientos industriales y comerciales, integrante del proyecto de investigación potencial del propóleo en salud animal, que coordina la FES Cuautitlán, UNAM. En los últimos 20 años se ha desempeñado como asesor técnico y consultor especializado en regulación y normatividad pecuaria y acuícola para establecimientos elaboradores e importadores de productos para uso en animales. Esta es la experiencia de nuestro ponente, el doctor Raúl García Tinajero, a quien le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para iniciar con la plática, la ponencia de este Comité 19. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer para mí estar en esta ocasión, esta mañana, el 7 de octubre del 2020, compartiendo con ustedes un tema interesante que salió a resultado de los trabajos que lleva a cabo el Comité 19 de Productos Químico-Farmacéuticos. Nuestro comité en los últimos años se ha abocado especialmente a trabajar sobre un tema
de relevante interés, que es la resistencia antimicrobiana. En este caso, el tema principal es el uso de los antimicrobianos dentro de los alimentos balanceados. Sabemos que es un tema difícil, un tema álgido, sin embargo, se debe de considerar y debemos de tenerlo en cuenta como país para poder estar dentro de los lineamientos internacionales en cuestión, pues obviamente, de comercio internacional. Sabemos que la resistencia antimicrobiana es un proceso que llevan a cabo los microorganismos en todo su aparecer, su quehacer, de procurar enfermedades, que lamentablemente así podría decirse. Sí. Generalmente todos los microorganismos son capaces de generar estos mecanismos de resistencia una vez que son expuestos de manera continua a este tipo de antimicrobianos. Sabemos también que los antimicrobianos tienen bondades infinitas, o sea, son productos necesarios para coadyuvar en mantener la salud de los animales y de los humanos, que es lo interesante. Lamentablemente, estos microorganismos, al ser expuestos de manera pues, no adecuada, ¿sí? Generalmente se convierten en microorganismos ultrarresistentes, en este caso multiresistentes, de tal manera que se vuelven ineficaces ante las infecciones que afectan a los humanos y a los animales. Sabemos bien también que esta resistencia antimicrobiana, ¿sí? Es debida, ¿sí? Al uso indiscriminado de los antimicrobianos, tanto en salud humana como en salud animal. Regularmente nuestro sistema inmune es un sistema competente. Sabemos que hay una respuesta mínima, ¿sí? y eficaz, ¿sí? Dentro de los primeros 5 días de haber adquirido algún padecimiento, una respuesta inicial, inmunológicamente hablando, sí, que posteriormente se hace madura y obviamente es la que nos ayuda a controlar las enfermedades. Lamentablemente, en muchas ocasiones no ocurre esto y ocurre la muerte. Y obviamente los antimicrobianos se conciben como una buena herramienta para el control de este tipo de padecimientos. Generalmente los productos farmacéuticos que se emplean tanto en medicina humana como en medicina animal, ¿sí? Han tenido la gran desventaja de no ser usados adecuadamente. Son productos muy bondadosos, pero lamentablemente muy descuidados. Actualmente sabemos que la generación de medicamentos es lenta. O sea, en los últimos 20 años no se ha desarrollado un nuevo antibiótico. Ha habido mejoras dentro de los que ya existen, pero como tal no se ha desarrollado un antimicrobiano eficiente, ¿sí? Y novedoso. Obviamente se consideró, pero así lo veo, desde un inicio que con la gama de antimicrobianos que teníamos era suficiente para poder llevar a cabo todo el trabajo que en su momento se era previsto. Dentro de la administración de los medicamentos, sobre todo en el campo de la salud animal, se considera que los alimentos podrían ser una de las mejores vías de administración de estos antimicrobianos, situación que ha prevalecido, ¿sí? Y que erróneamente se sigue trabajando dentro de los entornos pecuarios. Generalmente sabemos que efectivamente en los animales de alta producción o de producción masiva, como son los lechones, como son los cerdos en general y las aves, la medicación a través del alimento ha sido una tradición. Sí que esperemos en alguna ocasión nuestros zootecnistas busquen otra manera adecuada, ¿sí? De poder llevar a cabo esa medicación, porque en la actualidad se está concibiendo como una situación realmente grave. Se ha considerado que hasta un 70-80% de la medicación en el caso de las aves y los cerdos se lleva a cabo por vía oral a través del alimento, pero lamentablemente se medican tanto animales enfermos como animales sanos. No hemos tenido cuidado en hacer unas áreas de enfermería, no hemos procurado educar a nuestros estudiantes, educar a nuestras gentes, ¿sí? A poder trabajar sobre estas áreas y decir que tenemos que separar y medicar exclusivamente, ¿sí? A los animales enfermos y no hacer gastar todavía de más al productor en medicación para animales que ni siquiera una sintomatología presenta. En la actualidad se conciben cerca de 700,000 las personas que fallecen por cuestión de la resistencia antimicrobiana y se prevé que para el 2050 serán 10 millones. Se habla de una nueva crisis sanitaria bastante importante. Vean ustedes los números, sí son aterradores en un momento determinado
Y obviamente, como siempre, las grandes poblaciones donde se asientan los humanos o nos asentamos los humanos, obviamente también son asentamientos para lo que es la producción animal y por ende los impactos son bastante fuertes. Generalmente, este tipo de mecanismos, ¿sí? Se han presentado generalmente por el uso imprudente, el mal uso o el abuso de los antimicrobianos, ¿sí? Hemos faltado realmente, ¿sí?, a lo que es la adecuada prescripción, a las buenas prácticas clínicas, que es lo que debemos de trabajar actualmente en nuestros centros de formación de nuevos veterinarios, ¿sí?, para que de esta manera podamos inculcar desde los inicios el uso adecuado y prudente de este tipo de antimicrobianos. Generalmente, la resistencia antimicrobiana en la actualidad está considerado como una situación de riesgo sanitario importante. Sabemos, ¿sí?, que los antimicrobianos inicialmente su desarrollo fue como terapéuticos, o sea, teníamos un efecto antimicrobiano que salvaba o disminuía las cargas bacterianas en un individuo y por ende procuraba salud. Sin embargo, existe una variación que se le dio al empleo de estos ingredientes activos y entonces se empezaron a utilizar de otras formas, así como el efecto de promoción de crecimiento, que en la actualidad es un término, ¿sí?, que prácticamente quedó ya alejado de su uso. Regularmente en México, por ejemplo, no está permitido para el caso de los antimicrobianos hablar de promotores de crecimiento o hablar de promotores de la productividad o mejoradores de conversión alimenticia, porque a fin de cuentas no tienen esos efectos. Sí, su efecto es de tratamiento de enfermedades. No pueden tener usos de prevención, sí, y mucho menos de promoción o ganancia de peso. En este caso, lamentablemente, desde los años 40, posteriormente la FDA y la EMEA, en el caso de Europa, le dieron un uso todavía como promotores de productividad o mejoradores de conversión alimenticia. Sí, y obviamente esto aumentó de manera muy importante lo que fue la exposición de los microorganismos hacia los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque se usaban en subdosificaciones, ¿sí?, como preventivos. Además de que las dosis que se utilizaban eran muy por debajo de las concentraciones inhibitorias mínimas, ¿sí?, y de esta manera se seleccionaban cepas de alta resistencia. En la actualidad tenemos una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí?, bien ubicado, ¿sí?, los momentos en que empezaron a aparecer estas cepas resistentes, ¿sí?, a los antimicrobianos, ¿sí?, y por lo tanto nos empezamos a preocupar, ¿sí? Se desarrolló la penicilina, sabemos que fue un derivado de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En este caso casi todos los antimicrobianos se han desarrollado con esos fines, ¿sí? Sin embargo, la resistencia a este tipo de ingredientes activos empezó a aparecer prácticamente de manera inmediata, ¿sí? Vemos ahí la secuencia que nos muestran y vemos desde qué año hasta el 2001, que es el que tenemos de los últimos productos trabajados, ¿sí?, el lisinosolid, donde vemos que a pesar de ser un producto sintético, también ya indujo resistencia antimicrobiana de manera importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha usado de una manera irresponsable, ¿sí?, lo mismo que los demás en su momento para actuar contra cualquiera de los microorganismos sin tener una selección previa, ¿sí? Regularmente, cuando nosotros trabajamos con los antimicrobianos, hacemos una revisión de farmacopeas, de bibliografías, para poder establecer nosotros los usos adecuados para ese tipo de ingredientes, ¿sí? Sabemos también que ha habido recientemente ya la prohibición de muchos de los ingredientes activos, ¿sí?, y en la actualidad prácticamente en Europa no se utilizan los antimicrobianos. Sabemos también que hubo crisis posteriores, sobre todo en Noruega, en los países escandinavos, ¿sí?, donde después de la prohibición de los antimicrobianos, especialmente, por ejemplo, la colistina, ¿sí?, se manifestaron cuadros que ya no se habían presentado, ¿sí?, como son los estreptococosis en cerdos preferentemente, enfermedad de Glasser, por ejemplo. Generalmente esta restricción que ocurre en Europa ha ido trascendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para los países importante conocer o saber, ¿sí?, qué está pasando alrededor del uso de los antimicrobianos.
Actualmente, todos los países, tengo yo entendido, hicimos una revisión el año pasado sobre este aspecto, tienen ya establecidas estrategias para poder iniciar actividades contra lo que es la resistencia antimicrobiana y esperemos sí, que los gobiernos realmente tomen para allá papeles en esto, sí, de tal manera que se le dé la importancia relevante que tiene. Vemos ahí la secuencia, ¿sí? Durante la cual se fueron prohibiendo de manera paulatina los diferentes ingredientes activos y se consideraba, por ejemplo, que la virginiamicina, la bacitacina zinc, ¿sí? La platilocina misma, eran productos que en ocasiones, al tener un tiempo de retiro 0 días, ¿sí? No podrían inducir resistencia, sin embargo, sí la inducen. ¿Sí? O sea, hay muchos errores en cuestión técnica sobre el empleo de los antimicrobianos que los técnicos, ¿sí? Pecuarios o los clínicos en ejercicio, ¿sí? Deben de conocer. Yo creo que nos ha faltado también conocer realmente la esencia de cada antimicrobiano para poder seleccionar nosotros, ¿sí? El producto adecuado a nuestras zonas de trabajo. ¿Sí? Vemos que en la actualidad, ¿sí? Cuando vemos las placas en los laboratorios un simple sencidisco de un antibiograma, vemos la multiresistencia que presentan y realmente es una situación que preocupa. ¿Sí? En este caso, para nosotros fue importante hacer una revisión, ¿sí? Al respecto. ¿Por qué? Porque es el principal interés del comité el ubicar las áreas de riesgo, las áreas de problemas, sí que pudieran representar el uso de este tipo de sustancias bondadosas, lo vuelvo a repetir, sí, pero mal utilizadas en el campo de la salud pública y de la salud animal. Si nosotros vemos, sí, en este atlas de vigilancia de enfermedades infecciosas, sí vemos que hay un gran número, un gran alto porcentaje de cepas resistentes en los diferentes países que se han abocado realmente a trabajar sobre este aspecto. Sabemos que lamentablemente muchos de los países en Latinoamérica no tenemos este tipo de estudios y si los tenemos muy pobres, así que no nos permiten realmente establecer porcentajes adecuados. Sin embargo, los países que sí tienen ese potencial para llevar a cabo ese tipo de ensayos nos manifiestan que es muy alto los porcentajes que se presentan de resistencia hacia los diversos antimicrobianos. ¿Sí? Aquí la trascendencia, se dan cuenta, también las líneas se han mantenido rectas, ¿sí? En cuanto a la resistencia, no han disminuido, tampoco, bueno, afortunadamente no se han incrementado de una manera tan grave, vamos, en los últimos años, sin embargo, se mantienen, y ese es un problema serio. También sabemos que el empleo de los antimicrobianos no respeta géneros, o sea, aquí no tiene nada que ver si es macho, si es hembra, nada de nada, ¿sí? Sino que aquí simplemente son los microorganismos los que están con nosotros presentando ese fenómeno de resistencia. Y hay una gran confusión, mucha de la gente dice, es que yo soy resistente a la amoxicilina. No, tú no eres resistente. Tus microorganismos son los que manifestaron esa resistencia. O sea, nuestra educación debe de ser una educación muy básica, ¿sí? Y ahí el interés de nuestro comité de trabajar sobre un esquema sencillo, o sea, que sea comprensible para los diferentes grupos, porque sabemos que el SCONASA es un foro muy importante para poder manifestarlo y que el público en general se empiece a ser un poco consciente sobre la problemática que representa la rama, ¿sí? Si vemos números, ¿sí? Por ejemplo, aquí está en la Unión Europea la venta de antimicrobianos en animales que son criados, vamos, como alimento para humanos. ¿Sí? Hay documentación al respecto. Si nos damos cuenta que generalmente hay 2 o 3 grupos de antimicrobianos que se usan de manera indiscriminada. En este caso, las tetraciclinas, ¿sí? Lo vemos ahí en azul intenso, las penicilinas en todos sus esquemas, y aquí hablamos de todas las subclases que hay. Sí, las sulfonamidas, sí, en este caso los aminoglucósidos, los macrólidos son los más utilizados. Y sin embargo, sí, no hacemos nosotros revisiones previas, no nos tomamos la molestia de mandar a hacer antibiogramas, de evaluar realmente la persistencia de microorganismos en nuestras áreas de trabajo. Yo lo comento con mis alumnos, a los cuales les envío aquí un saludo. Si les comento la necesidad que tenemos de llegar a nuestras áreas de trabajo, porque sabemos que no todos se van a quedar en la Ciudad de México, para el caso nuestro, y van a irse a los diferentes estados, que son 32 en nuestra república,
y ellos deben de conocer cuál es la problemática en cuanto al uso de antimicrobianos en sus zonas de trabajo. ¿Sí? Si nosotros, ¿sí?, no educamos a nuestra gente de que hasta de su bolsillo tengan que hacer en ocasiones antibiogramas para saber qué pueden utilizar en esas áreas, seguiremos contribuyendo a la resistencia antimicrobiana. Lamentablemente, vemos ahí que para todos los antimicrobianos, ya tenemos una problemática importante. Definitivamente, los organismos internacionales que mandan las instrucciones o las recomendaciones a los diversos países se han abocado a conformar grupos ad hoc, le llaman ellos, o sea, grupos especializados en un tema en particular, y la resistencia antimicrobiana los ha llevado, vamos, a formar grupos tanto para salud animal como para salud humana. En este caso, este tipo de grupos ad hoc, sí, obviamente se abocan a lo que es el estudio del uso prudente de los antimicrobianos tanto en animales como humanos, y generalmente aquí lo que se está cuidando muchísimo es que, ¿por qué no en medicina veterinaria utilizar solamente antimicrobianos que vayan exclusivamente a animales y que no tengan una injerencia en la salud humana? Eso sería lo ideal, que utilizáramos antimicrobianos específicos para animales, sí, y antimicrobianos específicos para humanos. Pero por el momento es muy tarde. ¿Por qué? Porque se ha utilizado de manera combinada este tipo de ingredientes y se han usado tanto en animales como en humanos, y esto ha traído consigo esta problemática. Este grupo de expertos, ¿sí?, ha categorizado en 4 grupos importantes, en 4 categorías importantes a estos antimicrobianos de acuerdo al riesgo que representan tanto para la salud animal como para la salud pública, preferentemente, ¿sí?, en lo que son cuestiones de riesgo, ¿sí? De tal manera que son los que han mandado las instrucciones en base a esta categorización para que estas herramientas terapéuticas sí puedan ser nuevamente reevaluadas por los organismos de cada país, los organismos oficiales de cada país, y que puedan ser también llevadas al fin de todo el ejercicio que sería el médico clínico, que debe de seleccionar el antibiótico en el área pecuaria que esté trabajando. Generalmente, la resistencia antimicrobiana cae dentro ahorita de la cuestión o del término actual de una salud, ¿sí?, para la cual se han establecido, ¿sí?, ya diferentes áreas de investigación, diferentes áreas de formación, ¿sí?, como son salud global, por ejemplo, ¿sí?, como es una salud en sí, ¿sí?, que está formando profesionistas multidisciplinarios de los diferentes países para poder formar estos grupos que pudieran en su momento, sí, apoyar a las instituciones en los países, obviamente de origen, para poder establecer este tipo de programas. Es importante saber o ver que realmente nuestros estudiantes estén interesados en esta área tan importante de la salud pública. Nosotros sabemos, sí, que esta categorización de antimicrobianos, si la vemos y dices tú, bueno, ay, Dios mío, eso está muy fuerte, este grupo de expertos de este Consejo Antimicrobiano está dándonos pautas de mucha prohibición, de mucha restricción, pero es necesario que iniciemos con este tipo de trabajo. Nosotros como comité consideramos la necesidad de sensibilizar y participar en los diferentes programas de nuestro acuerdo, vamos, para lo que es la resistencia antimicrobiana, de apoyarnos en cuestión de este tipo de trabajos donde se difunda, ¿sí?, la educación, el conocimiento de la gravedad que representa esta resistencia antimicrobiana. Generalmente aquí la categorización se maneja obviamente con base en uso en humanos, preferentemente, o sea, recordemos que el trabajo principal del médico veterinario es eso, es fomentar, ¿sí?, la salud pública a través de una producción sana, ¿sí?, y del uso adecuado de los productos para llevar a cabo su trabajo profesional. Generalmente este grupo toma también las variaciones regionales de las enfermedades y la resistencia a los antimicrobianos en los diferentes países que le han manifestado, y obviamente las políticas públicas o nacionales de prescripción de medicamentos. En la actualidad, la mayoría de países tenemos ya este tipo de
acuerdos o este tipo de reglamentaciones que van a impactar sobre la resistencia antimicrobiana, y también sabemos que ya tenemos normativas o regulaciones regionales para lo que es la prescripción y uso de medicamentos. En este caso, vemos, por ejemplo, en la categoría en rojo, la categoría A, este comité o este grupo ad hoc está recomendando que este grupo de medicamentos, sí, no se utilicen, sí, en algunas, ¿cómo les diré? No se empleen, ¿sí?, en animales preferentemente. ¿Por qué? Porque son productos que en algún momento pueden servir o ser muy útiles para el humano, sobre todo como últimas herramientas. Aquí es importante ver que nosotros tenemos algunos ingredientes activos que compartimos con los humanos, y esto trae preocupación. Tenemos los beta-lactámicos, la rifampicina, tenemos virginamicina, la vancomicina, que son algunos de los que podemos ver en este momento. ¿Sí? Este tipo de sustancias, obviamente, están en categoría A y debería de evitarse su uso, ¿sí?, en los grupos tanto de salud humana como salud animal, o bien destinarlo exclusivamente al uso humano, ¿sí? ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se puede utilizar? Obviamente hay productos que no se utilizan en medicina humana y que solamente se destinaron a medicina veterinaria. En la categoría B tenemos un grupo de los cuales estos expertos nos recomiendan una restricción, ¿sí? Regularmente son de importancia crítica en medicina humana, y en los animales deberían de restringirse su empleo para poder mitigar el riesgo a la salud pública. Y vemos aquí un grupo importante de ingredientes activos que todos, al menos los que yo veo ahí, si no es que el 90%, tienen uso en medicina veterinaria y uso en medicina humana. El grupo de penicilínicos, el grupo de cefalosporínicos, polimixinas, colistinas, o sea, son productos que tienen uso, ¿sí?, indistinto en los dos destinos finales, humanos y animales. Y esto realmente es una preocupación bien importante. Se ha visto, lamentablemente, que si una fluoroquinolona, por ejemplo, funciona muy bien en el humano, inmediatamente, si lo pasan a las pequeñas especies, que es donde inicia todo esto, y posteriormente, sí, se hace un producto de manera genérica que puede administrarse tanto por vía parenteral como por vía oral, lo que implicaría el riesgo importante de resistencia antimicrobiana. Ahora, hay que recordar que obviamente, sí, a pesar de no ser un padecimiento infeccioso la RAM, que es también otra confusión que hay, no es un padecimiento infeccioso, sí, sí hay capacidad de la transmisión de microorganismos resistentes de un individuo a otro. Y en este caso es bien interesante ver, ¿sí?, cómo nos estamos involucrando, vamos, en categorías de restricción, ¿sí?, que obviamente van a impactar muchísimo en todos los países. La categoría C, en este caso, son de uso con precaución, o sea, este grupo de expertos dice, oye, sí puedes utilizarlo, sí hay alternativas en humanos, en veterinaria, bueno, si no hay otra, pues también puedes usarlos, ¿sí? Y en este caso, esta categoría C nos permite ver que tenemos también aquí un gran grupo de ingredientes que obviamente también se comparten con la categoría B, ¿sí?, pero que en teoría, si fueran usados de manera prudente, podríamos entonces nosotros continuar su uso por la vía adecuada y con la frecuencia adecuada. Aquí tenemos también un grupo importante, los macrólidos, los anfenicoles. Sabemos que el anfenicol está prohibido prácticamente su uso en animales, ¿sí?, y el florfenicol, dianfenicol, que son productos que tienen prácticamente un uso continuo, ¿sí? La tiamulina, sí, aquí hay una cosa muy interesante y yo sí quiero aprovechar el comentario. ¿Por qué? Porque realmente nuestros investigadores también se han olvidado de la investigación básica y no tenemos estudios recientes sobre la eficacia de los antimicrobianos. Yo considero que es un momento interesante de hablar y de invitar realmente a nuestros grupos de investigadores en las diferentes instituciones gubernamentales, o bien en las de educación superior, o bien en los centros de investigación, a que vuelvan a crear líneas de trabajo, ¿sí?, en las cuales se invite a los estudiantes o a los investigadores a realizar nuevamente
estudios de eficacia, estudios de toxicidad, estudios de residualidad de los tejidos. Si esos nuevos, no son nuevos estudios, son un reproceso de lo que ya tenemos, pero que se hace muy importante. ¿Por qué? Porque la gravedad del caso así lo requiere. Todos estamos trabajando en situaciones de otra índole, sí, pero poco volteamos a ver a lo que es la farmacología básica y la investigación básica. Y en este caso, considero yo que es un buen momento realmente también de iniciar ese tipo de trabajos y ver realmente si la amoxicilina que estoy utilizando a nivel nacional realmente funciona a nivel nacional. Esa es la pregunta realmente ahora. O los antimicrobianos que tenemos, ¿funcionan realmente en mis 32 entidades federativas? ¿O debe de haber regionalización de uso de antimicrobianos? O sea, y solamente con ese tipo de estudios vamos a poderlo lograr. Es importante para nosotros crear esa conciencia en los investigadores. De ahí que nuestro comité esté preocupado por esta situación, porque si de una u otra manera tenemos que abordar esta situación. La categoría D, con su uso con prudencia, que son los básicos, si nos dicen que volvemos a utilizar prácticamente todos los antimicrobianos, a pesar de que sabemos que en México ya hay algunas prohibiciones, ahorita tenemos por ahí alguna tabla, sí, pero prácticamente tenemos un uso importante de antimicrobianos, sí, en todo nuestro esquema de producción. O sea, tampoco se han desarrollado y hemos tenido líneas específicas y decimos, este grupo va para esta especie, este otro grupo preferentemente para esta otra, sí, o sea, hemos perdido esa parte. Actualmente, en el caso nuestro, en el caso de México, la regulación a nivel del SENACICA está siendo un poco ¿cómo se podría decir? Accesible en muchos aspectos para la regulación de los antimicrobianos sin descuidar, obviamente, ¿sí?, lo que es la eficacia, la toxicidad y los tiempos de residuos. Yo creo que son de los puntos más importantes que se tienen que ver ahora. En este caso, la combinación de ingredientes activos también es bien relevante. Aquí estamos viendo ingredientes activos de manera independiente. Pero el otro gran problema que detectaron este grupo de expertos es la medicación por vía oral en los animales, sí, preferentemente también las combinaciones que se derivan de ellos. Sabemos que estas combinaciones traen consigo riesgos realmente importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente fomentamos la resistencia a un grupo, sino podemos estarla fomentando a 3, 4 grupos. Generalmente, este tipo de categorías, ¿sí?, nos invitan a que el empleo de los antimicrobianos se haga de manera adecuada, ¿sí?, no hacerlo de manera innecesaria y sí cuidar dos aspectos que ahorita estamos haciendo y cuidando mucho en la regulación mexicana, que es cuidar, obviamente, la vía de administración, ¿sí?, el tiempo o la frecuencia del tiempo de aplicación, la frecuencia de uso y la dosis en miligramos por kilogramo de peso. Este caso es muy importante. Se está tratando de evitar, ¿sí?, que se dosifique en mililitros, ¿sí?, o en gramos por kilogramo. ¿Sí? En este caso son miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Y en el caso, obviamente, que el tema nos atrae, nos tiene preocupados, es la medicación de los alimentos. Este punto no se llega a lograr con los alimentos medicados. Si sabemos que la dosificación es de 10 miligramos por kilogramo de peso, yo quiero saber quién, ¿sí?, asegura que el cerdo o el ave enferma está consumiendo ese alimento, ¿sí?, y que contiene esa cantidad de medicamento. Tampoco sabemos y desconocemos qué pasa con el medicamento que va incluido en el alimento terminado, ¿sí?, al momento de la peletización. ¿Sí? Decimos, bueno, es que soporta la temperatura de 70, 80 grados. Sí, ¿y quién me lo asegura si no hacemos un estudio posterior a la peletización? ¿En qué concentración va el medicamento dentro de ese alimento realmente? Dice que va en partes por millón, sí, ¿y cómo me aseguras tú que el cerdo está consumiendo eso? Se ha observado tranquilamente que los cerdos enfermos o las aves enfermas tienen más preferencia por el agua de bebida que por el alimento terminado. Entonces, ¿cómo me aseguras esto? Si tendríamos que tener un individuo separado y darle la cantidad, el gramaje de alimento que contiene la dosis indicada para este producto, pero ¿quién va a evaluar eso? ¿Sí? O sea, son situaciones que nos llevaron en esta ocasión al comité a pensar en la importancia que tiene
el uso de los medicamentos en los alimentos balanceados para animales. Hay documentos, ¿sí?, que emiten los gobiernos de otros países, sobre todo primer nivel, que todavía facultan el empleo de antimicrobianos, sí, como mejoradores de conversión alimenticia, pero son regionales, son documentos regionales. Afortunadamente para nosotros la norma oficial mexicana 064 en su punto 6.5, si no mal recuerdo, nos menciona que nosotros tenemos que acatar, ¿sí?, las recomendaciones internacionales para poder estar facultados y restringir o prohibir algún medicamento. Esa indicación es una indicación muy favorable que nos da esta norma a nuestro gobierno mexicano para poder decir, oye, si la OIE o la OMS dan esta indicación, yo la sigo, porque es una indicación internacional. No así con un documento regional que en su momento, sí, podría crear más confusión que beneficio. El otro punto interesante aquí es cómo hacemos el tratamiento, de manera individual o de manera grupal. Es un riesgo bien importante esto. O sea, lo que decimos, o sea, el tratar animales, ¿sí?, de manera global, de manera conjunta, ¿sí?, menos favorece la administración individual de medicación. Ahora, pueden estar pensando, bueno, ¿y cómo quieres que le demos el alimento por cada animal o qué vamos a hacer? Es una situación difícil, por eso es este el tema de interés. ¿Qué otras alternativas tenemos para medicar los animales? Si vemos aquí nuestro termómetro, ¿sí?, en base a la estimación del impacto de la resistencia antimicrobiana, podemos ver nosotros que el tratamiento individual local sería lo ideal, ¿sí? Pero, ¿sí?, en este caso, obviamente eso es en especies de producción masiva, como las aves o los cerdos, esto es imposible, ¿lo entienden? El tratamiento individual parenteral por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, conlleva un trabajo también infinito. O sea, podrías decirme, bueno, ¿cómo le hago para aplicar todo esto en 10,000 pollos? O en una granja de 20,000 aves. O en un criadero de 6,000 cerdos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sí? Tenemos que pensar en estrategias de separación de enfermos, en grupos, cuarentenas, enfermerías. Tenemos que ver otras maneras. El tratamiento oral individual, o sea, usar bolos, tabletas, soluciones, es una alternativa interesante. La medicación en agua de bebida por vía oral podría ser una alternativa interesante también. Pero aquí tendríamos que trabajar con restricción de agua, tendríamos que trabajar con otras situaciones que realmente también garantizaran el consumo adecuado de los antimicrobianos. La medicación de grupo inyectable, pues es recomendable, pero ¿estará justificado el uso? Van a decirme los productores. Sí. La medicación que decíamos en agua de bebida, en sustitutos de leche, ¿sí?, podría ser, siempre y cuando garanticemos que realmente los individuos consuman la cantidad de agua, cantidad de sustituto de leche y que esté debidamente justificado. Y el riesgo va aumentando, ven allá el termómetro, a la medicación de grupo oral a través de alimentos concentrados. Este es el punto delicado ahora. Este grupo de expertos está también preocupado. ¿Por qué? Porque observó que, como decíamos, en muchas de las especies animales de producción para consumo humano, ¿sí?, están medicadas de esta manera, lo que representa obviamente un riesgo sanitario y zoosanitario muy importante. Si nosotros hacemos una búsqueda muy rápida de algunos datos que nos ayuden a conocer el movimiento de los antimicrobianos en las diferentes regiones del mundo, podemos ver, por ejemplo, que hay algunos países donde se siguen utilizando cantidades enormes de antimicrobianos, ¿sí? Representan un gasto muy importante, ¿sí? Son toneladas de productos, pero si nos damos cuenta siguen siendo los mismos ingredientes activos que están ya siendo cuestionados para su empleo. Lamentablemente, este tipo de productos no solamente se trabajan, ¿sí?, en cuestiones de
administración por vía parenteral, sino que se han destinado o dirigido a lo que es el uso en el alimento balanceado. La industria, obviamente, es la principal interesada en este tipo de mecánicas. ¿Por qué? Porque son los vendedores de la materia prima. Las empresas generadoras de materia prima, los países generadores de materia prima, como la China misma, Japón, Alemania, la India, son países que también les preocupa esta situación. ¿Por qué? Porque de repente están ya siendo prohibidos algunos ingredientes que normalmente se producían y que en la actualidad ya no tienen mercado. Estos antimicrobianos, entonces, sí, deben de ser considerados y cada país debería de tener un estudio semejante, donde veamos realmente los movimientos de nuestros ingredientes activos, ¿sí? Para poder nosotros hacer una evaluación realmente de todo esto. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales te das cuenta, sí, que el movimiento de las materias primas, sí, para la fabricación de productos terminados, se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque solamente vemos que se mueve una o dos materias primas. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, vemos ahí en la gráfica, el manejo en base al escalonado que da la adquisición o la presencia de materias primas en un ensayo 2018, perdón, que se presume, y vemos realmente cuáles son los antimicrobianos que más uso tienen, que ya los habíamos visto anteriormente. Sí. Pero estos antimicrobianos realmente funcionarán todavía. Si vemos el pastel del lado derecho, si vemos también las especies, aquí esta tabla me llama mucho la atención porque tal vez una de las industrias que más ha cogido este tipo de dinámicas en base a la restricción del empleo de antimicrobianos ha sido la industria avícola. Y es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque sabíamos de antemano que la industria avícola consumía grandes cantidades de antimicrobianos, situación que en la actualidad no se da. Si vemos, ¿sí?, el empleo de antimicrobianos en la crianza de pollo se ha reducido de una manera terriblemente increíble. ¿Por qué? Porque ellos optaron ya por otras medidas y sobre todo la bioseguridad. El implementar medidas de bioseguridad, el uso adecuado, buenas prácticas de producción, eso ha mejorado bastante sus condiciones y por lo tanto el empleo de antimicrobianos bajó de una manera realmente importante. Y esto es para presumirlo realmente. En el caso de las aves ya no se esconden los errores de producción o los errores zootécnicos con el empleo de antibióticos, como se ocurre en otras especies. Pero vemos el gran uso que se tiene en ganado vacuno todavía, en el ganado porcino. ¿Sí? Y actualmente llama la atención, por ejemplo, el crecimiento del uso de antimicrobianos en la crianza de pavos. El pavo, al igual que la ternera, son novedosos, vamos, para el consumidor. El consumidor no lo conocía este producto. ¿Sí? Noble, de fácil digestión, alto en proteína, ¿sí?, bajo en grasa, o sea, productos adecuados para ciertas edades, ciertas condiciones del humano. Pero lamentablemente no todos pensamos de esa manera. En este caso, este tipo de situaciones obviamente conlleva a que los países que estamos en vías de desarrollo, ahora sí que desarrollemos reglamentaciones o iniciativas que vayan de la mano con esas indicaciones de los organismos internacionales. En México, por ejemplo, desde el 2012 hay un acuerdo por el que se modifica un diverso donde se establecen la clasificación de los ingredientes activos con base en su nivel de riesgo. Y aquí, si vemos, todavía mantenemos ese término que para mi gusto no debería de existir, como promotor de crecimiento o de rendimiento, pero aquí no está ningún antimicrobiano. Aquí estamos hablando de productos que promueven, así que son reparticionistas en cuestión de músculo, de carne magra, como el silpaterol, la ractopamina, o en el caso de la producción de leche, como la somatotropina, pero son promotores de productividad, pero no promotores de crecimiento. Ese término deberíamos de retirarlo. Generalmente, este tipo de acuerdos entran en vigor nuestras empresas y nuestros criadores empiezan a adecuarse a esta reglamentación. Se empieza a hacer una educación, ¿sí?, a través de diferentes instancias y también se empiezan a mejorar los programas de estudio o bien nuestros académicos empiezan también a trabajar sobre esta área y a involucrarse en esta responsabilidad.
También en el 2018 ya se empezó a hacer una cuestión un poco más estricta y se llevó a cabo la prohibición de ingredientes activos que está conocido, de manera conocida y además manifestada por esas entidades, organismos internacionales, como prohibidos para su consumo en animales y obviamente su repercusión en humanos. Y tenemos aquí un grupo importante de sustancias que hasta hace algunos años eran utilizadas, sí, de manera constante en la crianza de los animales. O sea, este tipo de sustancias obviamente va a ir creciendo, como nos dice nuestra norma oficial mexicana, va a ir desarrollándose, va a ir agrandándose de acuerdo a la necesidad o a los rangos o grados de restricción que nuestras autoridades vayan adquiriendo. Sí. Pero por lo pronto es importante para nuestros grupos diversos en el sector pecuario conocer ese tipo de reglamentación, ¿sí? Y estar al tanto para no ser engañados, ¿sí?, por algunos técnicos pecuarios o algunos médicos en el uso de algunas sustancias que están prohibidas. Generalmente, la idea de todos los países es establecer lineamientos para contener la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque en la actualidad se ha concebido como una amenaza a la salud pública. Se habla de que esta será la novedosa herramienta que van a presentar los microorganismos para llevar a cabo este tipo de problema en salud pública. Aquí las medidas que se adopten serán medidas que establezcan todos los sectores una vez que acuerden entre ellos la reglamentación que más los favorece. Pero obviamente, afortunadamente en nuestro país, pues esta situación sí es bien recibida. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno nos invita a los involucrados en el sector a participar en las reglamentaciones para que estemos acorde y bajo conocimiento a todos ellos. ¿Sí? Este tipo de situaciones sí trae consigo, ¿sí?, que nosotros empecemos a adoptar lo que son los lineamientos de restricción y estos empiezan a reflejarse en los diferentes puntos de venta de nuestros medicamentos, que es un punto interesante también en este caso. A diferencia de Europa, a diferencia de Japón, de Estados Unidos, la comercialización de productos farmacéuticos en los países de habla hispana, bueno, generalmente en América Latina, es muy diferente. En el caso de México existen farmacias veterinarias, distribuidoras veterinarias, que son los que venden, ¿sí?, al destino final los productos farmacéuticos, y ellos son muy responsables también de lo que es el manejo sanitario de los productos. ¿Por qué? Porque están obligados a requerir recetas para poder vender ese tipo de medicamentos. Y esto está regulado, ¿sí? Y es una situación en la cual en México se inició con el sector salud, para la cuestión de salud pública humana, y en el caso de los animales estamos ya también bajo ese esquema y estamos ya también sobre los aspectos de vigilancia. De estas clasificaciones que hemos visto, de esas 4 categorías, obviamente nacen las recomendaciones de nuestros organismos internacionales. En este caso, es un interés muy marcado que la FAO, la OIE y la OMS se involucren. ¿Por qué? Porque es increíble que los antimicrobianos no solamente se utilicen para humanos, para animales de vida terrestre, para animales de vida acuática, sino también en vegetales. Ahí me ha llamado muchísimo la atención en las visitas que he hecho a mis diferentes entidades federativas que se utilizan grandes cantidades de antibióticos para la producción vegetal. Y tú te preguntas, bueno, ¿y esto como para qué? ¿Para qué lo usan? Sí, son situaciones que ojalá los agrónomos en alguna ocasión también participen en este tipo de medidas para saber si realmente ofrecen un beneficio hacia la producción vegetal este tipo de materias primas, que yo en lo personal tengo muchas dudas. Definitivamente, la ausencia de signos clínicos en un padecimiento, ¿sí?, obliga a que los prescriptores de medicamentos no mediquen. ¿Sí? Y eso lo estamos viviendo ahorita con el problema sanitario del COVID-19. Si no tienes síntomas clínicos, no te mediques. ¿Para qué? Y entonces mucha gente está usando productos raros que dice, ¿y esto para qué lo toman?
si no tiene efectos sobre lo que teóricamente los está afectando. Si no hay signo clínico, no debes de tomar medicamentos. Pero lamentablemente la automedicación sigue jugando un papel muy importante en lo que es el trabajo de la resistencia antimicrobiana. Recordemos que los animales enfermos, otra vez, no consumen alimento. Los residuos antimicrobianos van a aparecer tanto en animales enfermos como en animales sanos. Y entonces, ¿en qué momento voy a vender los animales si los medico? ¿Estoy respetando el tiempo de retiro? ¿Sí? Sé que en mis áreas de trabajo hay microorganismos multiresistentes, ultrarresistentes. O sea, es una situación que nos debe de preocupar. La regulación de los antimicrobianos en todos los países debe de ser homologada. Yo recuerdo mucho los trabajos de Camebet en su inicio. Sí. La tendencia era homologar requisitos, homologar reglamentaciones para poder trabajar bajo un mismo esquema y no yo pedir una cosa como país y tú pedir otra y confundir a la empresa o confundir al consumidor. La homologación, sí. El ser completamente iguales en la regulación de un medicamento es urgente hacerlo. Nosotros hemos dispersado mucho la información, ¿sí? En base a la homologación de requisitos, que es una situación que también las instancias oficiales deben de considerar y los organismos internacionales deben de forzar y obligar a hacerlo. ¿Dónde quedó la homologación de criterios para requisito de productos? Es una pregunta interesante. Sabemos que todos tenemos diferentes leyes, diferentes normativas, pero en cuestión de regulación y en cuestión de salud pública es una. ¿Sí? Es preservar la salud pública. Ese es nuestro fin. Fomentar la sanidad animal, ¿sí? Preservar la salud pública, ¿sí? Es nuestro fin. En este caso, el listado de agentes antimicrobianos que se promueve, ¿sí? Obviamente no lleva otra intención más que eso, fomentar y fortalecer este tipo de sustancias, ¿sí? Para tenerlos disponibles realmente en padecimientos que realmente los requieran. Sabemos que los microorganismos lamentablemente están viajando de un individuo a otro. Es la manera como se fomentan las enfermedades. Alguno de mis alumnos me hacía un comentario muy interesante en estos días. Me decía, bueno, doctor, ¿y qué está pasando, por ejemplo, con los animales enfermos donde hay incendios, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Qué pasa con las enfermedades de esos animales? ¿Se acaban ahí? Digo, ojalá fuera así, ¿sí? Sabemos, efectivamente, que una manera de eliminar alguna enfermedad es eliminar los animales que la adquieren. Lamentablemente, las enfermedades están distribuidas prácticamente en todo el mundo. Estamos libres de algunas, tenemos todos un acuerdo en el cual se establecen las enfermedades exóticas para cada país, ¿sí? Pero la migración, tanto de personas como de animales, ha variado todo esto. Y estamos todos en un riesgo constante, ¿sí? Y entonces una enfermedad es difícil erradicarla, muy difícil, ¿sí? Muy difícil erradicarla. Eso cuesta mucho, mucho tiempo, mucho conocimiento, ¿sí? Sabemos que las personas somos responsables mucho de esta situación de la prevalencia de las enfermedades, ¿sí? Y esto conlleva a la autoridad a pensar, en mejorar una reglamentación, tal vez en hacerla un tanto más estricta, ¿sí? Pero la verdad necesaria, ¿sí? De aquí la OMS establece medicamentos que deben de ser de máxima prioridad, o sea, que está invitando a los países a que regulen sobre ese tipo de antibióticos, antimicrobianos, que pueden representar o que están representando en este momento ya un problema grave de salud pública. En esta máxima prioridad también tenemos del lado izquierdo, si estamos manejando ingredientes que conocemos en medicina veterinaria y que los utilizamos, ¿sí? De gran prioridad tenemos el otro grupo, que prácticamente incluye todos. Y aquí estamos hablando de antimicrobianos, no solo antibacterianos. También hay que pensar en los antivirales, en los coccidiostatos, ¿sí? Hay que pensar en todo lo que implica antimicrobiano.
Antimicrobiano no quiere decir bactericida. Antimicrobiano quiere decir que actúa contra los diferentes microorganismos, ¿sí?, que pueden afectar al humano, a los animales y son causantes de enfermedades. Es bien conocido, ¿sí?, que en la actualidad hay multiresistencia hacia la tuberculosis. Un antimicrobiano de que desde un principio fue tratado con una combinación de 2 y hasta 3 antimicrobianos por un tiempo muy prolongado. Y sin embargo es preocupante todavía ver que en algunos países el etiquetado de algunos productos dice indicado para el tratamiento de la tuberculosis y de la brucelosis. Dios mío, o sea, eso no puede ser, ¿sí?, porque son padecimientos que no deben de ser tratados. Requieren la eliminación de los animales que salgan positivos a este padecimiento. Y sin embargo, ¿sí?, les pueden vender esa idea. Lamentablemente, algunas empresas lo venden en su etiquetado, ¿sí?, y por algún descuido, tal vez del gobierno federal en su revisión, se les va esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que lamentablemente los diversos gobiernos en sus sistemas, en sus esquemas de regulación, están más preocupados por ver si está bien escrito o mal escrito que realmente la esencia de la regulación, que sería cuidar la indicación de uso, el espectro del producto, los tiempos de retiro y las situaciones adversas, que es otro punto muy interesante y que también invita a los médicos veterinarios a pensar en reportar esos efectos adversos. De alguna manera tenemos que iniciar con esto, hacer trabajos de farmacovigilancia realmente para que realmente el empresario, ¿sí?, o el desarrollador de ingredientes activos esté consciente de la necesidad de hacer esa restricción. En el caso de la OIE, la situación todavía es más delicada. ¿Por qué? Porque hay un gran número de antimicrobianos que siguen utilizándose. Y regularmente los antimicrobianos deberían ser utilizados solamente como terapéuticos. Esa es su indicación. Cuando no hay otra alternativa, cuando no hay otra forma de tratar la enfermedad, vamos hacia la antimicrobiana. Si no hay vacuna, ¿sí?, actualmente las nuevas alternativas, las alternativas alternas a la terapia de enfermedades, que es la prevención, la bioseguridad, el empleo de acidificantes, el empleo de probióticos, que también tienen su riesgo, sí, pero hay otras maneras de empezar a ver la crianza animal de una manera más saludable. ¿Sí? De esta manera vemos ahí el listado de agentes antimicrobianos que propone la OIE. Son antimicrobianos veterinarios de importancia crítica y prácticamente son todos los que tenemos en nuestras baterías terapéuticas en todos los países. Incluye ingredientes activos de manera individual o bien combinaciones de ambos. Este cuadro es un cuadro muy interesante y muy preocupante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque marca la pauta de cómo es como debo desarrollar el medicamento o cómo es como lo voy a utilizar en un futuro no tan lejano. ¿Sí? Son ingredientes activos de uso común, ¿sí?, todos los que están aquí indicados, y es la recomendación que hace la OIE para los países y decirle, oye, atención, estos antimicrobianos son de importancia crítica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tal vez se empleen en la línea humana, porque muchos de ellos han sido utilizados por años sin tener un respaldo técnico actual, porque ellos ya no tienen la eficacia que se buscó en su momento. ¿Sí? Son ingredientes comunes que lamentablemente tienen que ser también cuestionados y tendrán que ser reanalizados, estudiados por nuestra autoridad para que pueda darse un manejo adecuado sin crear un caos económico ni comercial. Obviamente, el consumo de antimicrobianos en el mundo es muy importante. ¿Sí? Aquí están los 10 países que consumen más antibióticos. Tristemente estamos aquí, como país. ¿Sí? Vean el tonelaje y la proyección hacia el 2030 y seguimos apareciendo nosotros.
como un país de alto consumo de antimicrobianos. Obviamente, el cuidar la inocuidad de estos productos va a conllevar a la mejora, obviamente, de la salud pública y la salud animal. Si nos damos cuenta, nuestro país, en este caso, es un llamado muy importante. Somos miembros de la OIE. ¿Sí? Estamos nosotros en constante cambio. ¿Sí? Estamos nosotros en este cambio sociosanitario que nos obliga a tomar otras medidas. Somos miembros de la OMS y tenemos una ley de comercio exterior que nos obliga también a dar cumplimiento a este tipo de reglamentaciones o de regulaciones. ¿Sí? Definitivamente, los alimentos medicados con antimicrobianos, si se continúan elaborando, deberán trabajarse bajo las buenas prácticas de fabricación, deberán de comercializarse bajo las buenas prácticas de distribución de medicamentos, ¿sí? Y deberán, obviamente, de regularse. Los organismos internacionales y los organismos regionales y las entidades de gobierno en cada país estamos obligados a registrar o a autorizar este tipo de productos, previo análisis de un dossier técnico completo, sustentado técnicamente, ¿sí? Sobre todo en eficacia, en seguridad, toxicidad y residualidad. Los consumidores están obligados a seguir las indicaciones de la etiqueta aprobada. Sabemos que en la actualidad, lamentablemente, no es el médico veterinario el que aplica los antibióticos, al menos en mi país, los prescribe, pero los puede aplicar el vaquero, el granjero, una vez que son prescritos. Si no damos ese seguimiento a este tipo de indicación, o no tenemos una vigilancia adecuada, o no entrenamos de manera adecuada a ese vaquero o a ese ganadero, definitivamente vamos a tener un problema ahí. ¿Sí? Regularmente las empresas, todas las empresas involucradas en la venta, elaboración, distribución, importación y venta de este tipo de productos deberán de contar con una licencia. En México es un aviso de funcionamiento para estar regulado por el gobierno y ver los movimientos de materia prima. Actualmente se piden esos movimientos de materia prima para saber qué estás haciendo con la materia prima. Sabemos también que todo ese tipo de medicamentos deberán ser prescritos por un veterinario, necesariamente. En México hay dos tipos de receta. Una receta simple y una receta cuantificada para ingredientes del grupo 1, que son controlados. En esta receta, ¿sí? En el caso de los antimicrobianos, actualmente se pide que se establezca la dosificación del genérico, del ingrediente activo, en miligramos por kilogramo de peso y además se establezca el tiempo de retiro previo al sacrificio. Es una medida bastante interesante. Pero mi pregunta es, ¿nuestros médicos lo están haciendo? ¿Hay alguien que los vigile? ¿Que esté haciendo bien la receta médica? Esos son puntos interesantes. Y lo más importante, no subdosificar. Hay que evitar el traspolar usos y dosis de una especie a otra. Bueno, si al caballo le doy tanto, a la vaca le doy tanto, al perro le doy tanto, no. Todo va en base al etiquetado autorizado. ¿Sí? Si el etiquetado autorizado menciona una cantidad adecuada, sobre esa tenemos que trabajar. Como parte importante de la resistencia antimicrobiana, lo comentamos desde la reunión pasada, México a partir de 2018 estableció un acuerdo donde establece la obligación para tener una estrategia nacional de acción contra la resistencia a antimicrobianos. Este acuerdo está trabajando actualmente en la fase 1-2, sí que es la difusión del problema, sí, la educación a la gente. Hay pósters, manuales, de educación para saber realmente qué es la resistencia antimicrobiana y por dónde vamos a caminar. Se involucra aquí obviamente a los estudiantes, a las universidades, a que modifiquen o adecúen sus programas de estudio. Se involucra a las empresas en los diferentes sectores, especialmente en este caso que nos ocupa a los sectores de elaboración de alimentos balanceados. Sabemos la necesidad que tienen de contar con esas herramientas terapéuticas, pero también queremos que nos ayuden en base a lo que es el uso adecuado,
el uso prudente de sus alimentos y que se le dé un seguimiento. Hay que hablar de una farmacovigilancia conjunta, no únicamente gubernamental. En este caso, en México, por ejemplo, aquí tenemos así un barrido muy rápido y faltan ingredientes activos que se encuentran regulados para su empleo en alimentos balanceados. ¿Sí? Faltan aquí ingredientes con la amoxicilina tan solo, que es un producto que se usa pero bastante. ¿Sí? Y se encuentran regulados como premezclas medicadas, excipientadas en un excipiente de origen vegetal, que puede ser cascarilla de arroz, acemite de trigo, ¿sí? Y regularmente se adiciona al alimento balanceado haciendo una premezcla previa y después agregándolo al volumen total, para que de esta manera pase al peletizado o bien de acuerdo a la forma física que presenta el alimento y se vaya a los diferentes destinos. Aquí, por ejemplo, de destino nos faltan los peces, que para nuestro país es injerencia del médico veterinario también. Y los peces y los camarones, o sea, los crustáceos, moluscos y peces, también se medican. ¿Sí? Y entonces entramos a un entorno todavía más complicado que es el medio ambiente. ¿Quién lo está vigilando? ¿Quién lo está cuidando? El proceso de fabricación de un alimento para camarones o para peces medicado requiere la visita previa de un técnico acuícola al área de producción, detecta el problema infeccioso que se tiene y manda a elaborar la cantidad de alimento para los días que va a administrarlo él en esa granja acuícola. ¿Sí? Pero aquí hay que tener cuidado con el tamaño del pellet, la dureza del pellet. ¿Por qué? Porque la lixiviación del producto medicado juega un papel importante en lo que es la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Y también la prevalencia del antimicrobiano en el medio ambiente. Hay tiempo de retiro en camarones, hay tiempo de retiro en peces. O sea, tenemos que ver. ¿Sí? Y si vemos la indicación de la OIE, marcado en rojo, como que están en área crítica, en uso crítico, y de la OIE prácticamente son todos. ¿Sí? En este caso, esto es lo que tenemos. Ahorita aquí en México nosotros tenemos que hacer una rebúsqueda de toda esta parte, importante para saber realmente cuántos son, qué cantidades son las que estamos trabajando de alimento medicado, ¿sí? Y empezar a buscar alternativas de terapia. La siguiente, por favor. Con esas situaciones y con ese antecedente, ¿con permiso? El comité, tomando como base lo que establece la norma oficial mexicana 064 ZOO 2000 y el acuerdo donde se establecen los criterios para clasificar los ingredientes activos en base al nivel de riesgo, recomienda que nuestras autoridades reclasifiquen todos los antimicrobianos y los dirijan al grupo 1. El grupo 1 es el grupo de mayor control a nivel nacional. De esta manera, trabajaremos entonces con una receta cuantificada, ¿sí? Que nos permitirá, ahora sí, hacer una vigilancia más estricta, una mejor vigilancia por parte de nuestros médicos responsables autorizados o bien por nuestras empresas y por los médicos en aplicación terapéutica de los ingredientes activos. Y también está recomendando el no conceder el registro de los antimicrobianos de uso crítico que la AMEC recomendaba. Y también conforme los listados y retomados por la OIE y la OMS. Pero restringirlos para su empleo en alimentos balanceados. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. No estamos prohibiendo ni restringiendo el empleo de antimicrobianos en el país, sino que estamos invitando nosotros a la autoridad a que reanalice la situación de los alimentos balanceados medicados que son destinados para el consumo animal. Todo esto obviamente va acompañado de una implementación de un programa de farmacovigilancia en el área veterinaria que definitivamente se hace necesario.
y en el cual estamos trabajando también para apoyar de esta manera a la industria farmacéutica, a la industria de los alimentos balanceados y al gobierno federal para implementar los formatos adecuados que nos permitan conocer realmente los efectos, ¿sí?, colaterales o adversos que presentan este tipo de medicamentos en nuestro entorno. Y nosotros esperamos que las entidades educativas o de investigación, obviamente, también participen en lo que les corresponde a ellos, que sería la investigación en las áreas de trabajo. Por mi parte ha sido todo. Es una plática que me parece interesante, es una plática que invita a que pensemos, a que consideremos nuestro trabajo, ¿sí?, y que pues estemos preparados para cualquier situación. Si hay alguna pregunta, si hay algún cuestionamiento, con gusto lo vamos a atender ahorita. Yo voy a invitar a que pase conmigo la doctora Ofelia Flores y la doctora María Elena González para poder contestar las preguntas que haya sobre este tema que me parece a mí relevante. Les agradezco mucho la atención, ¿sí?, y espero que todos quedemos un poco conscientes con respecto a la problemática que representa la resistencia a los antimicrobianos. Buenas tardes. Buenos días nuevamente. Vamos a dar entonces lectura a sus preguntas y vamos a tratar de dar respuesta. Aquí estamos los tres para atenderlas. Entonces tenemos aquí la primera pregunta. El participante Enrique nos dice que en el área acuícola hay una serie de inconsistencias de aprobación de fármacos. Se aprueban fármacos para camarones sin estudio que compruebe su farmacocinética y sus propiedades. ¿Qué se puede hacer para subsanar estos problemas? Bueno, en este sentido tenemos en el Senacica un área específica para dar registro a estos productos en el área acuícola. Sí se están realizando sus registros con los estudios pertinentes. Sí hay pues expedientes que deben ingresar con todos los parámetros que se requieren de farmacocinética, de las propiedades de los fármacos. Sin embargo, pues si tienen alguna otra inquietud, pueden canalizarlo al área del Senacica de la parte acuícola. Sí, está bien. Sí, tenemos nuestro gobierno tiene una dirección de sanidad acuícola y pesquera, la cual efectivamente regula los productos, los alimentos medicados, y en México solamente hay permitidos algunos productos, algunos ingredientes activos, o sea, no se puede ingresar con todo. O sea, hay algunos son contados, orfenicol, oxitetraciclina, doxiciclina, o sea, son 4 o 5 antimicrobianos que están permitidos, y fuera de ahí todo lo demás sería irregular. O sea, es una situación, como lo comentaba yo, muy relevante. ¿Por qué? Porque no solamente implica la residualidad en tejidos o la resistencia antimicrobiana, sino en los depósitos, en los mantos acuícolas. En este caso, los criaderos, nadie se responsabiliza de esos sedimentos y yo no quiero saber qué tanto hay ahí. Efectivamente, nuestras autoridades están tomando, recuerden que esto del campo acuícola pasó recientemente al área veterinaria, anteriormente era manejado por otras áreas, generalmente los biólogos, pero en la actualidad se está iniciando con ese trabajo y yo siento que el trabajo que están haciendo es el adecuado. Lamentablemente el comercio irregular nunca va a ser controlado. Sí, yo creo que aquí es importante retomar lo que dice el doctor García Tinajero. Recordemos que el registro de productos acuícolas es muy joven. Si bien el de productos para animales tiene cerca de 100 años, este tendrá quizá unos 20. Hay muchas cosas en desarrollo, pero la regulación es igual que para los productos de uso en otras especies. Debe de cumplirse un pool de pruebas que incluso está normado a nivel internacional y que para la parte acuícola, bueno, pues no se exenta. Muy bien. Ramiro nos manda otra pregunta. ¿Cuál es el punto de partida para el desarrollo de un antimicrobiano y cuáles son los factores que han limitado el desarrollo de nuevos antibióticos durante los últimos 20 años? No, es una pregunta muy difícil. O sea, no hay un punto de partida. O sea, la industria va a trabajar sobre una necesidad siempre. Si esto, acuérdense, México lamentablemente no es un país desarrollador de antimicrobianos, ni siquiera materias primas.
somos consumidores. Y los países del primer mundo obviamente tienen esquemas, ¿sí?, completamente protocolizados para poder desarrollar una materia prima. Sí, y es muy estricto, o sea, desarrollar una materia prima no es tan sencillo. Sí, es una situación bastante delicada, de mucho trabajo, sí, y debe de contar primero con la industria que tenga la capacidad para fabricar esa materia prima, porque no se puede llevar a cabo en todos lados. Por eso tenemos grandes productores de materias primas. Sí, lamentablemente no es factible, sí, pero en cuestión de fabricación de este tipo de insumos, no existe, por lo menos yo no conozco aquí en el área veterinaria, en el área pecuaria, una línea, un protocolo donde diga, mira, así se desarrolla una materia prima. O sea, son cuestiones químicas, ¿sí?, y de manufactura que prácticamente salen de la entidad federal, porque la entidad federal regula lo que tú ya fabricaste. Sí, aquí un dato importante es que la Asociación Internacional que agrupa a la industria farmacéutica, Health for Animals, dice que un medicamento tarda más o menos 20 años entre que se empieza a investigar, se desarrolla todo el panel de pruebas preclínicas, clínicas y se registra en promedio en el mundo, son 20 años. Y la industria va a actuar pues a necesidad. Sí. Y va a producir pues aquello que se venda. Claro. Gracias. Enrique, en México otro problema, se tiene una serie de normatividad para la regulación que se respeta en la forma, pero se viola de fondo, porque de nada sirve el médico veterinario haga un uso adecuado si los productos antimicrobianos están al acceso de los productores sin restricciones. Hace falta la vigilancia de las normas por parte de las autoridades y poner candados para su acceso y uso. Bueno, aquí yo te podría comentar al revés. O sea, yo creo que aquí, lamentablemente, en los países latinos tenemos esa mala costumbre de decirle es la autoridad la que debe de vigilar. No es cierto, es una participación conjunta. Tal vez aquí ha sido un punto que me han criticado a mí bastante, el papel del médico veterinario prescriptor y el vigilante en las explotaciones pecuarias, ¿sí?, es el responsable del uso de los antimicrobianos. Él está prescribiendo el medicamento, ¿sí? Él entonces debería de vigilar su aplicación y su uso adecuado. Pero en muchas ocasiones él solamente prescribe y nunca vigila, ¿sí?, si no es que en todas. Y esto lo vemos tanto en áreas de producción como en pequeñas especies, como en cualquier área, en la área acuícola, pecuaria, donde quiera. O sea, yo creo que el trabajo aquí, y es una situación que estamos haciendo ahorita con los educados, con nuestros alumnos en las facultades, es volverlos a un reproceso de reenseñanza del empleo de los antimicrobianos. No solo es aplicar, es vigilar qué pasó después del antimicrobiano. Tal vez ahí los formatos de farmacovigilancia son los que nos van a ayudar mucho con esto. Ahorita puede decir el médico, es que ¿dónde lo reporto? ¿Dónde lo manifiesto? Bueno, pues vamos a empezar por esa parte, que es también una responsabilidad de este comité, porque acuérdense que un comité de esta naturaleza está formado de manera multidisciplinaria. Tenemos gente de la academia, gente del gobierno, gente de la industria. O sea, es un conjunto de personas que estamos viendo todo el entorno nacional. Entonces, estamos preocupados por esa situación. Y en este caso, la invitación de esta plática también, las que hemos hecho desde hace unos años, es fomentar a que el médico veterinario en ejercicio realmente se comprometa con nosotros para reeducar. O sea, recuerden que la función del médico veterinario es ser asesor y capacitador. Nosotros somos formadores de gentes también. Y eso se nos olvida. Entonces yo creo que por ahí va la punta. O sea, no es solamente responsabilidad de la autoridad. Sí, la autoridad tendrá su punto de dar las reglas. Sí, pero ya estamos en operación. ¿Quién prescribe? Sí, yo creo que aquí también hay que enfocarnos, como dices, doctor, que en los países latinos hay una costumbre de que si nos vigilan, lo tenemos cuidado, y si no, bueno, estamos viendo cómo irrumpir las normas. Pero la tendencia mundial es a la autorregulación, al autocontrol. En muchos países las empresas se autocontrolan y cuando la autoridad llega y ve que no cumplen sus propias normas, aplica entonces una sanción o una llamada de atención. Y de hecho, bueno, México yo creo que va para allá. Hoy, hace unos meses, está la Ley de Confianza Ciudadana,
que la tendencia es a eso. Exenta a las áreas de salud e inocuidad, pero en un principio la propuesta era que estuvieran también exentas en ese modelo de confianza ciudadana. Creo que la tendencia es hacer la autorregulación y eso tiene que ver mucho con buenas prácticas y ética. Claro. Sí, aquí también importante que sepan que, bueno, hay un programa de vigilancia por parte de la autoridad. Sí hay programas de vigilancia, pero estas son muestras, son muestreos, no es imposible monitorear al 100%. Entonces sí existe la vigilancia por parte de la autoridad. Y bueno, aquí otra vez caemos en el fomento a la ética de los médicos veterinarios y a que los productos están restringidos. Hay vigilancia, pero debe haber mayor fomento a esta educación. En su uso. En el uso, sí. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué acciones está tomando Senacica en conjunto con CONASA para mejorar la aplicación normativa sobre el uso de antimicrobianos en alimentos balanceados y premezclas? Bueno, parte de estas acciones, el CONASA, recordemos que nos da recomendaciones a la autoridad. Esta plática es una acción sobre el uso de antimicrobianos en alimentos balanceados y es el trabajo de recomendar el cambio en la regulación. Sí, definitivamente. Otra pregunta, ¿cuáles estrategias o programas se han desprendido de la Estrategia Nacional de Acción contra la RAM, contra la resistencia entre antimicrobianos, que se publicó en el Diario Oficial en 2018 y que ya se está aplicando en Saber Senacica? Bueno, las estrategias en este Plan Nacional de RAM están ahorita tanto COFEPRIS como Senacica tomando datos, haciendo las pruebas pertinentes. Se tienen que unir esos datos de la parte humana a la parte animal y analizar. Tenemos escasamente un año, 2019, de estar haciendo aunque se publicó en 2018, llevamos 2 años con estos datos. Lo que se requiere es mayor tiempo, mayor número de pruebas para tener ya el análisis entre las dos entidades, COFEPRIS y Senacica, Secretaría de Salud y Senacica, para poder establecer estrategias. No sé si tienes. Sí, realmente aquí recordemos que la vigilancia intrahospitalaria en México tiene más de 15 años que se reporta a nivel mundial, pero en la parte de salud humana, salud animal y alimentos para consumo humano es reciente, 2 años prácticamente. La coordinación oficial, como lo establece el documento publicado en el Diario Oficial, si bien es de la COFEPRIS, hay un intercambio importante de información que seguramente dará frutos en unos años más. Definitivamente, la participación del Senacica y el CONASA en ese trabajo sobre la RAM es el que estamos haciendo también nosotros. Si nosotros estamos tratando en su momento, si de contar con esta difusión, si de participar en abrir los espacios, en ampliar toda esta parte, y obviamente también difundir lo que es el conocimiento de la resistencia antimicrobiana. O sea, esto que estamos haciendo es parte de esa difusión. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿En qué se basa para afirmar que se aprueban productos sin estudios de farmacocinética? Hay guías para el registro de productos, todos son sometidos a estudios completos. Sí, claro, perdón, esa es la respuesta. Es una respuesta que le dan al panelista. Okay. Sí, hay guías y sí requieren los hay requisitos, estudios. Hay guías y hay un trabajo previo. Okay. En México se cuenta con bases de datos para saber cuáles son los antimicrobianos más vendidos por distribuidores de fármacos y farmacias. Sí, deben de existir. Las diferentes áreas comerciales de la industria las deben de tener. Hay que recordar que la autoridad tiene otro tipo de lineamientos, ella se encarga de regular los productos. Acá sabemos cuántos productos tenemos registrados de tal categoría.
sí, pero quien tiene lo que son distribuciones y ventas, obviamente es la industria y es información que es de ellos. Sí. Sí, doctor, si me permites, Claro. química, México, desde el SENACICA, de la Oficina de la Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria a cargo de la química hoy, reporta año con año a la OIE la comercialización y uso de productos antimicrobianos. Este es un reporte que la OIE tiene a disposición anualmente y en el que México está participando, entonces sí hay ya datos sobre este factor. Okay. Creo que se está corriendo. Obviamente, a nivel mundial está esa problemática de la resistencia antimicrobiana. Hay difusión de diferentes materiales, diferentes carteles. La OIE desde el 2016 tiene una serie de materiales de difusión para las diferentes especies, promoviendo también el uso prudente y adecuado de antimicrobianos. Recientemente, alguna área de investigación desarrolló un cartel, el cual yo creo que están ustedes viendo, sí, donde se da una síntesis completa de la resistencia antimicrobiana, donde vemos la relevancia que tiene en la actualidad. Ok, aquí hay un comentario, nada más confirma la pregunta anterior. Se han realizado encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas en veterinaria y productores sobre la RAM para poder darse un panorama general y así diseñar y planear programas en temas de mayor urgencia. No, es una pregunta, sí se han hecho encuestas. Sí. Doctor, sí. Se hizo una encuesta el año pasado, exactamente en Durango, en la reunión de Durango hicimos la encuesta. Esa encuesta pasó en la universidad, pasó a otros niveles, vamos, sobre todo para cuestiones de salud pública. Sí, se entregó al SENACICA y el SENACICA cuenta con ese material para cuando lo requiere. Pero sí existe ya una encuesta previa. No descartamos que se tenga que hacer una encuesta masiva a nivel nacional, ¿sí? Ya de otra manera. Con esas mismas preguntas podría ser. Ok. Hay una pregunta. ¿Quién regula el uso de antimicrobianos en aquellas producciones de baja escala? Considero que la mayoría de las regulaciones que se realizan en el país van dirigidas a grandes producciones de exportación. Por otro lado, considero que algo grave que sucede en algunas producciones es que cualquier persona sin ser médico veterinario aplica medicamentos al chorro por ciento. Es otro punto que se debe atender a la brevedad. Es lo que comentamos, es una autorregulación. O sea, el gobierno está cumpliendo con su trabajo en el sentido de regular los productos. Esto lo vivimos diario, que nos dedicamos a lo que es la regulación y reglamentación en materia de salud animal, al presentar y conformar los dossiers. El dossier obviamente lleva una vista, el técnico que elabora la empresa para poder presentarlo a la autoridad, y una vez aprobado se ingresa, este es evaluado por la autoridad y sus grupos de coordinación, o sea, quienes les envío un saludo porque es un trabajo terriblemente pesado, ¿sí? Y después sale el producto al mercado. Saliendo al mercado, entonces ya pasa a ser responsabilidad de otras instancias, incluyendo, vuelvo a repetirlo, el médico veterinario. Si no hay una vigilancia inicial por parte del médico veterinario prescriptor y el que usa el medicamento, entonces estaríamos fallando. Yo creo que hay que iniciar desde ahí todo nuestro trabajo, ¿sí? Sin que estemos castigando ninguna profesión, ni mucho menos. Dentro de nuestro juramento profesional dijimos que íbamos a procurar la salud de los animales en beneficio de la salud humana. Con respecto a la primera pregunta de esta persona, dice, ¿quién regula el uso de antimicrobianos en aquellas producciones de baja escala? Y que parece que nada más la regulación es para producciones de exportación. No, la regulación no distingue tipo de producción de baja o alta escala, es de manera general a cualquier tipo de producción. Incluso los importados que entran a México tienen que seguir la regulación nacional. Okay. Bueno, ¿por qué han aprobado la virginamicina que no tiene estudios publicados de farmacocinética internacional o nacional? Solo estudios de promoción de crecimiento sin diferencias significativas, otras con diferencias dependiendo de la revista que se consulte. Aún así, por poner otro ejemplo, las descripciones de farmacocinéticas publicadas para fluorfenicol en camarones, pero por medicación oral forzada, ninguna lo ha descrito para
para el camarón por alimento medicado, es decir, por la vía que se utiliza en campo. He solicitado los estudios en los que se basaron para su aprobación y me los niegan aludiendo el secreto farmacéutico. Se deberían tener estudios al acceso público. Pues miren, yo considero que esta pregunta sería muy difícil de contestar porque ninguno estamos en el área acuícola. Sugiero que la canalicemos a la Dirección de Sanidad Acuícola. Lo que sí les puedo comentar es que los expedientes de registro tienen algunas partes que son restringidas porque es secreto industrial. A través de una consulta sobre el portal de transparencia se pueden solicitar aquellas partes que son públicas, por ejemplo, estudios que están en revistas, en material que ya ha sido publicado y difundido. Si fueran estudios que aún son propiedad de la empresa que tiene la molécula, esos no se pueden aportar porque tienen aún todavía propiedad o secreto industrial. Pero hay una serie del expediente que sí se puede hacer a través del portal de transparencia. Claro. En el chat les vamos a poner el link, el correo electrónico del área acuícola, de Sanidad Acuícola, para mayores informes al respecto. Claro, en este caso, perdón, Mariana, en este caso también hay que recordar que ahorita lo acabamos de presentar, además está en el grupo de los críticos. En un momento determinado se ha hecho la revisión actual, se está trabajando en esa parte para poder realmente reevaluar, invitar a la autoridad a que reevalúe algunos de los antimicrobianos que van a estar en esos listados y obviamente con esa base y con la indicación del organismo internacional correspondiente tomará una decisión adecuada. Definitivamente el manejo de la confidencialidad es muy importante, o sea, no toda la información del dossier técnico es pública. Claro. Sí, México ha hecho ejercicios de retiro del mercado y de restricciones para registro de varios productos. Tenemos el caso de hace más de 20 años del cloranfenicol, después los microfuranos, la roxarsona, en donde hay que reconocer que la industria farmacéutica primero retiró por invitación y después ya se publicó la restricción oficial, pero ha habido muy buena colaboración del sector oficial con la industria en este tema de retiro de productos de riesgo. Sí, es que la siguiente pregunta, comentario, también viene para el uso de fosfomicina para camarones. Entonces ahí viene otra vez somos el único país en el mundo que tenemos aprobada la fosfomicina para camarones. El único en el mundo es otra de las razones que me hacen argumentar lo que dije. Bueno, es la misma persona que nos está solicitando información del área de registros de acuícola. Entonces sí, vamos a poner el correo electrónico del doctor Mauricio. Y también sería interesante que él haga una propuesta también sustentada técnicamente, obviamente, a la Dirección de Sanidad Acuícola y Pesquera. En este caso es favorable. Yo creo que también en ocasiones no es únicamente decir, oye, está mal esto, aquello, sino está mal por esto. Sería lo ideal. Sí, yo creo que también aquí un factor importante es que hoy se regula, a diferencia de hace unos años, con base al riesgo. Y el estar refrescando los estudios o análisis de riesgo nos conlleva a identificar este tipo de condiciones. Sí. Revisaremos los comentarios. Es interesante, estos comentarios los vamos a llevar al comité. Los vamos a ir a revisar nosotros, vamos a argumentarlo. La obligación de nosotros, si es que estamos haciendo una propuesta, es que tenemos la obligación de sustentarla técnicamente. Vamos a aprovechar también sus comentarios, sus argumentos, para enriquecerlos o bien descartarlos en su momento. O sea, pero tengan la certeza de que cada uno de ellos va a ser analizado por el grupo técnico que está representándose en este momento y que daremos las líneas correspondientes a cada uno de ellos. Ok, aquí hay un comentario de Enrique. Dice, no me parece que se deba dar ese discurso en el que primero se dice que no se debería ocupar los antimicrobianos en alimento y luego afirma que sí hay pautas para hacerlo y se reglamenta para no dar márgenes de evasión. No, aquí, bueno, la misma plática nos lo está recomendando.
Y Enrique está muy interesado. Qué bueno que estés interesado, Enrique, en esta situación. Tal vez tus comentarios, si fueran un poco más sustentados, y te lo pedimos, por favor, si los puedes hacer llegar esa información o tus dudas, con gusto las atendemos. O sea, en un momento determinado todos estamos ahorita abocados a esa área. Nosotros no estamos trabajando para alguien, somos un comité que está, como te dije, somos multidisciplinario. Cualquier decisión que se toma, tiene que ser consensada. Si aparte todavía tiene que ser aprobada por la dirección del CONASA. O sea, hay unas situaciones que no es tan fácil que yo esté diciendo o argumentando algo. O sea, definitivamente los ingredientes activos en México están regulados actualmente y ahorita la invitación va a ser para una revisión técnica. Yo creo que con eso te quedarías un poco más tranquilo y en su momento, si tienes opción de argumentar o de enviar información técnica que realmente nos ayude a tomar una decisión adecuada y decirle a la autoridad, oye, estás haciendo mal esto por esto, adelante, o sea, no estamos peleados con eso. Y gracias por tu comentario, es bastante bueno. Sí, claro. Bueno, Adriana le comenta a Enrique aquí también al respecto de su pregunta, si tiene conocimiento de mal uso de todas las sustancias, comenta que lo haga como una denuncia formal en el SENACIC. Claro, lo que comentamos. Otro comentario de Víctor, como comentario, SENACICA debería notificarnos, capacitarnos o cuál es la norma donde vienen esos criterios de receta cuantificada, siendo que ustedes como gremio deberían de acercarse más a los MBZ. Bueno, esto es una respuesta muy rápida. O sea, recuerden ustedes que todas las normas oficiales mexicanas están en el diario oficial de la Federación. Lamentablemente, no estamos o no tenemos la costumbre de revisar el diario oficial de la Federación, pero ahora con la web es rapidísimo. Yo pido la NOM 064 CZO 2000 y me la da y ya la tengo a la mano. Sí. La SENACICA tiene una normateca donde también están todas las normas oficiales mexicanas y están de conocimiento público. Somos los médicos veterinarios los que no nos comprometemos a buscar esa información, porque yo siento, y esto te lo digo porque lo veo en la escuela, con mis propios colegas, profesores, parece que tenemos aberración para lo que es la reglamentación y la normatividad, y yo creo que no. O sea, a los alumnos actualmente se les está vendiendo la idea de que deben de crecer profesionalmente junto con la reglamentación de su país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas van a vivir de ella. Están regulados ya por esas normativas y tienen que acatarlas y conocerlas. Eso es bien importante. Y el médico en ejercicio debe de hacer esa práctica, debe de darse el beneficio de conocer las normas apoyándose ahorita de los sistemas electrónicos. Y precisamente aquí viene un comentario que nos dicen, en las universidades deberá ser obligatoria una materia relativa específica del tema. La hay. Está la administración pública, sí, y también hay cuestiones de administración, tal vez un área específica de regulación pecuaria, también creo que ya en la facultad la hay. Entonces, existen los materiales, existen los medios y hay que ver los programas de estudio. Por eso les decía yo que la invitación que se hace también a las universidades es en actualizar los programas de estudio donde se contemplen ese tipo de situaciones, sí que permitan a los veterinarios conocer que a partir del 2003 tienen que estar agarrados de la mano de las normas oficiales mexicanas, porque eso es de aplicación diaria en todos los entornos pecuarios. Sí, yo creo que al respecto hay mucha información. La propia federación, los colegios, las universidades frecuentemente están trabajando con este tema. En las convenciones, en los últimos años ha sido un tópico que está presente. Y bueno, pues es cuestión, como dice el doctor, de acercarnos a la normatividad. Sí, claro. En el área acuícola falta mucha regulación en materia de antibióticos para peces. Son pocos los fármacos aprobados y la generación de resistencia se ha empezado a observar. Bueno, exactamente lo que ya comentamos. Sí, lamentablemente, si en el sector pecuario tenemos todavía lagunas enormes, en el área acuícola, por mayor razón. Yo hice revisiones en Ecuador, que es un país en Latinoamérica que tiene una gran producción acuícola, sobre todo de crustáceos, en Japón, en Australia, he hecho algunos estudios en Estados Unidos, también en Canadá, y realmente la medicación ni debería de existir. Yo lo comentaba con alguna persona que labora en la OIE, en la OMS, perdón, y él me decía que es un error terrible el trabajar con los antimicrobianos dentro del sector acuícola,
que deberían de ser únicamente medidas de bioseguridad y no trabajar con productos químicos que a la larga traen más problemas que beneficios. Pero bueno, eso lo tendrán que manejar todos los países. Doctor, yo quisiera hacer una aportación al respecto, y no solo para el área acuícola, y un poco retomando lo que tú dijiste en tu charla. Yo creo que de repente hay que regresarnos a los elementos básicos, las medidas de bioseguridad y a lo mejor hasta las de higiene básicas, la medicina preventiva, las buenas prácticas médicas, las buenas prácticas de producción de medicamentos, las buenas prácticas de producción pecuaria, son elementos que se deben engarzar y no dejarle todo a un tratamiento curativo. Claro. Es la idea. La idea después de esto es buscar las alternativas. Las alternativas en cuanto a mejorar la bioseguridad, que se nos olvida. ¿Cuántas veces los antibióticos están encubriendo un problema sanitario o un problema de descuido en las granjas? Si déjenlo, no hay problema, después el antibiótico lo arregla. No es cierto, o sea, tenemos que quitarnos ya eso de la mente. La bioseguridad empieza con agua y jabón. Claro, así de sencillo. Ok. Aquí, doctor, ¿usted recomendaría la utilización de antimicrobianos en el agua? Se están utilizando y se utiliza, tal vez sea mejor que en el alimento, porque acá por lo menos puedes asegurar una cantidad de líquido por especie, por individuo. Y como comentábamos, un individuo enfermo a veces tiene más afinidad por el agua que por el alimento. Y es una condición que a lo mejor podría darse hasta en tomas directas con la dosis adecuada para el individuo. O sea, esto nos va a llevar trabajo, pero lamentablemente en las especies de alta producción, de gran producción, se vacuna de manera independiente. ¿Por qué no medicar en un momento determinado a un grupo de animales? Pero aquí volvemos a lo mismo, o sea, mientras no haya unas áreas de cuarentena, áreas de separación, esto va a ser bien difícil. Y yo estoy de acuerdo con los zootecnistas, van a estar diciendo, oye, estás mal, pero es que es la realidad, tenemos que pensar en nuevas maneras de administrar los antimicrobianos, sobre todo cuando van a ser por vía oral. Aquí yo creo que un factor importante a considerar en este tipo de medicaciones en agua y alimento, y que tú conoces muy bien por la rama que trabajas, es todos los factores que se desencadenan al entrar en contacto, el impacto sobre el ambiente y sobre la microbiota que está en los productos y en el agua. Muy bien. Bueno, aquí ya lo hemos venido viendo en toda la plática. ¿Qué efecto tiene el uso de antimicrobianos dosificados en los alimentos de manera preventiva en la microbiota del animal? Es que ese es el gran problema. El gran problema es que yo recuerdo en mis clases de zootecnia decían que nosotros podíamos prevenir una enfermedad utilizando tal antimicrobiano. O sea, y eso de prevenir no es una realidad, porque no es cierto. O sea, simple y sencillamente las cargas bacterianas rebasan los sistemas inmunológicos y se presenta el procedimiento del padecimiento, aunque estés premedicado. O sea, la premedicación fue una técnica, si entre paréntesis, ¿sí?, sanitaria que fue vendida, ¿sí? Yo siento que de manera comercial realmente, en el sentido de disminuir los riesgos, ¿no? Tampoco hay una mejora de crecimiento, o sea, ni ganan peso ni nada, o sea, son situaciones diferentes, ¿no? O sea, definitivamente el mal uso de estos antimicrobianos sí traerá consigo lo que estamos viviendo ahorita. Yo me espanto cada vez que veo un antibiograma con una resistencia terriblemente elevada, y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a usar? ¿Sí? Y estamos utilizando el que hace un halo de 1 milímetro o de 2 milímetros porque es el único que queda. O sea, eso debería de espantarnos a todos y decir, ¿qué está pasando con la resistencia antimicrobiana? ¿Qué está pasando? Ustedes mismos lo ven. Por ejemplo, ahorita tomas tú una amoxicilina, sí, en lo personal ya no te hace ningún efecto. ¿Sí? Tal vez hasta engordan las bacterias, soy como de broma, pero no me hace nada. O sea, ¿por qué? Porque se han utilizado tanto esos medicamentos, ¿sí?, y no se han hecho esto. Yo es lo que comentaba Feria, o sea, tenemos que volver a la investigación básica, otra vez volver a ensayos de eficacia, volver a ensayos de toxicidad, que las instituciones realmente aporten, ¿sí?, su trabajo de investigación, ¿sí?, como SNID 1, SNID 2 y no sé qué tantos niveles hay, sí, que aporten realmente en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de su población. De repente yo siento que nuestros investigadores se desperdigan y se les olvida realmente la creación de la investigación con un fin benéfico a la población humana. Bueno, aquí vamos al tema de farmacovigilancia y algunas preguntas. Dice, ¿existen los recursos para implementar farmacovigilancia en México?
Ya estamos trabajando para ello, para que se lleve a cabo este programa de farmacovigilancia, y sí debemos de tener en cuenta la importancia para poder impulsar a que se lleve a cabo. Yo nada más quisiera aportar, no es que no haya datos de farmacovigilancia, hay datos, sin embargo, hoy hay una dispersión de datos. Hoy lo que se pretende es dar un método y un sistema de cómo acopiar y procesar esta información. Claro. Y buscar realmente qué es lo que buscamos con la farmacovigilancia. O sea, en su momento, vamos a ver, hacemos un estudio para tal antimicrobiano, ¿sí? En Chihuahua, en Yucatán, en el Estado de México, ¿dónde? O sea, tenemos que planear toda esta situación, no es tan sencillo, y aquí es donde entran, obviamente, todas las áreas de investigación. Bueno, tenemos más preguntas aquí, algunas de dónde pueden consultar los avances de la Estrategia Nacional del Combate a la RAM. Les pondremos en el chat la página de donde pueden encontrar el plan nacional. También, ¿dónde puedo contactar al doctor Tinajero y cómo contactarlo por correo? Yo estoy en el CONASA. También vamos a poner ahí su correo electrónico. ¿Cómo se llama su libro de inmunología? Es un manual que tiene muchos años de publicado. Es un manual ilustrado, ¿sí? Se repartió en el RILSA, en la Renaldi en aquel entonces. Fue un trabajo de... Aquí a los primeros 5 que llamen, se les va a dar gratis. Por PDF. No existían los sistemas electrónicos. Muy bien, entonces, un comentario. Considero que este proyecto debe aplicarse en forma global en nuestro país. Explico, lo que se está proponiendo es que el médico veterinario sea el que disminuya el uso de antibióticos. Esto lo pone en desventaja porque el productor necesita que sus animales no se mueran o tratar de recuperar su producción. Por lo anterior, deberán hacer una campaña nacional del problema de la RAM en las asociaciones, en todo el campo, ¿no? En todo el sector. Claro. Sí se está haciendo yo lo que les puedo comentar al respecto es que sería muy importante, cierto que se nos termina el tiempo, que en las asociaciones de especialidades, sí, en todas, en la de equinos, en la de aves, en la de bovinos, en la de caprinos, en todas, como una manera obligatoria general, metieran un tema de RAM en sus eventos. Eso sería fabuloso. Sí. Todos tenemos eventos, y ahora el evento de pequeñas especies, ahora el de bovinos, ahora el de aves, pero nunca hablan de RAM. ¿Por qué no meter un tema de RAM en cada uno de los eventos? Esa sería una manera fabulosa, por lo menos, de extenderlo en los colegios. Los académicos nos encargaremos de hacer lo mismo en las escuelas, ¿sí? Es bien difícil porque yo tengo compañeros que son renuentes a esta situación, pero bueno, haremos algo al respecto. Sí, el Senacica también ha hecho difusión acerca del RAM, y en la página pueden también encontrar toda esta información, y se va a continuar con esta difusión a través del Senacica. Claro. Sí, en el 2018, cuando se publicó el acuerdo, hubo una serie de conferencias a invitación de las asociaciones que fue muy buena. Yo creo que hay que ir refrescando esta condición de volver a poner este tema en la mesa, y bueno, ahora tendremos que ser más creativos porque hoy los eventos son en línea. Claro, aprovechar todo esto. Pues serían el total de sus preguntas. Hay una que otra que vamos a contestar con la información de los correos electrónicos. Agradecemos que sí hubo aquí bastantes preguntas que nos apoyan en el comité para que allí también las revisemos. Es mucho tiempo. No sé si tengan algún otro comentario. No, yo creo que es cuestión de los comentarios. Hay una información en algún, bueno, hasta apareció en el periódico, el Financiero, en algún momento determinado, sí, este tipo de carteles, donde se maneja de manera así un poco impresionante la próxima crisis sanitaria. Es muy extenso el cartel, vamos a recorrerlo así muy rápido, ¿sí? Y te habla sobre todo de la preocupación que se tiene ya al momento de manera internacional para tratar o iniciar o obligar a las instancias correspondientes a establecer
las medidas pertinentes para esto. Yo creo que en este caso, el conocerlo, ahí está para descargarlo, se lo están poniendo disponible. Vale la pena conocerlo, es interesante, sobre todo con fines docentes. Muy bien. Okay. Pues agradecerles a todos el haber participado. Tuvimos más de 200 gentes en línea, cerca de 60 preguntas. Vamos a tratar de atender en este lapso lo que nos quedó pendiente y de todas maneras a través de la oficina de la coordinación del CONASA, del doctor Raimundo Varela, que también es integrante además de este comité, estaríamos dispuestos a recibir más aportaciones a lo largo de estos meses incluso. Gracias. Yo quiero mandar nada más un saludo muy rápido a Iván, a Dinora, que se mejoren bastante, a mis alumnos, que ojalá me estén escuchando. Sí, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.